Quiero agradecer a Moy, a Carol como vicepresidenta, haberse animado a pedirnos que hiciéramos esta locura, que el Keren Cayenne apoyara este evento, que lo patrocinara, que lo empujara hacia adelante. Y agradezco a la Universidad Iberoamericana el haber cachado esta idea y habernos ayudado a realizarla. Carol, Moy y su equipo, está Shirley, está Fedel, está... no veo aquí los otros nombres, no los alcanzo a leer, pero bueno, hay un equipo de gente detrás de esta idea. Moy, muchísimas felicidades. Carol, gracias de verdad. Tenemos una próxima presidenta del Keren Cayenne a todo dar. Muy bien, gracias a todos, buenos días y vamos a aprender mucho juntos. Catalogada como ciudad global, la Ciudad de México es uno de los centros financieros y culturales más importantes de América. El crecimiento de la ciudad es uno de los más veloces a nivel global y se espera que su economía se triplique en un par de décadas. La Ciudad de México se encuentra en el Valle de México, una gran cuenca en la alta meseta del centro de México a una latitud de 2.240 metros y tiene una superficie de 1.485 kilómetros cuadrados dividida en 16 delegaciones. La población de la capital es de alrededor de 8.8 millones de habitantes. De acuerdo con la definición acordada por el gobierno federal y estatal, la capital en conjunto con su área conurbada, la zona metropolitana del Valle de México, suman más de 21 millones de habitantes, lo que la convierte en la tercera aglomeración urbana más grande del mundo, en la más grande del continente americano y la ciudad hispanohablante más poblada de la Tierra. Como región, centro-país es la zona más dinámica de la República en cuanto a conformación poblacional, territorial y económica, lo que ha derivado en fuertes impactos ambientales. La región centro-país la constituyen los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. Abarca una superficie de 87,000 kilómetros cuadrados y contaba en 2010 con una población de 33.9 millones de habitantes distribuidos en 16 delegaciones y 519 municipios. Se calcula que en la región centro-país se asienta aproximadamente 32% de la población nacional. Y es aquí donde volteamos al desarrollo sustentable, que es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad para cubrir también las de las generaciones futuras. Es un concepto multidimensional que implica la articulación virtuosa entre los fenómenos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales que interactúan en un mismo territorio. Pues muchos ya conocemos este dato. Por primera vez en la historia, la mayoría de la humanidad vive más en ciudades que en el campo. Esto tiene impactos directos tanto en el medio ambiente como en nuestra sociedad. Nuestro estilo de vida se va a ver afectado y también los recursos de donde consumimos y de donde nosotros nos abastecemos se va a ver afectado también. Esta es una tendencia que va en incremento. De los 7,000 millones que somos ahorita, ya la mitad es urbana y se proyecta para 2050 el 75% va a ser urbana. Si se fijan, el crecimiento se dio más en la segunda parte del siglo XX, ¿no? A causa de desarrollos tecnológicos, todo parte de la revolución industrial. Ahí fue cuando fue el bombazo que nos generó la migración del campo a la ciudad. Y pues bueno, esto hace a la ciudad el hábitat humano por excelencia. Bueno, pues entramos directamente al tema, que es la expansión, debería decir, de las ciudades de México. Claro que me voy a concentrar en la Ciudad de México y después en el caso de Santa Fe. Viendo esto, siendo el sexenio pasado subsecretario de Desarrollo Urbano y de Ordenación del Territorio, me aboqué a ver cómo hemos crecido, porque si no tenemos datos duros y no lo medimos,
pues todo es una más decir, sí, crecimos mucho, sí, no, sí crecimos mucho y sí nos desarrollamos en una forma totalmente insustentable. Y el primer caso es la Ciudad de México. ¿Qué tiene esta publicación? Tiene las 135 ciudades más grandes del país y en cada una vienen los mismos datos, que aquí solo es una parte, se me olvidó traer uno de los libros, la otra parte son otros indicadores, pero aquí ven México, esto es la zona metropolitana del Valle de México, 1980 tenía 13.350.000 habitantes, para el año 2010 tiene 20 millones. La zona metropolitana. Al ratito les voy a dividir el DF de la zona metropolitana. Es decir, la población creció 1.42 veces. ¿Pero qué le pasó al territorio? El territorio que tenía 81.000 hectáreas, no, 51.000 hectáreas, pasó a tener 185.000 hectáreas. Es decir, creció 3.57 veces. Y vamos a ver un caso peor al final, el de Toluca, porque no les puedo enseñar todos, pero tenían que ver uno también más extremo. Cuando la población crece 1.57 veces y el territorio crece 3 veces y media, automáticamente, y ahí lo ven, perdemos densidad. Y la pérdida de densidad hace que las ciudades se vuelvan mucho más costosas económicamente, mucho más insustentables ambientalmente y disfuncionales socialmente. Entonces perdemos en las 3 áreas más importantes de la acción del hombre para hacer mejores ciudades. Nos volvemos menos sustentables ambientalmente, menos funcionales socialmente y totalmente insostenibles económicamente. Como van a ver, el título de mi ponencia son reflexiones sobre el manejo del agua en la Ciudad de México. La intención es tratar de dar una panorámica general, un diagnóstico de cómo está la situación, de manera que esto alimente el debate que vamos a tener más tarde. No pretendo dar soluciones, porque no hay una solución universal para el tema del agua, ni en México ni en ningún lugar del mundo. Pero sí pretendo dar algunos datos que nos pueden ayudar a tomar algunas ideas y tratar de proponer soluciones. Empiezo hablando de la Ciudad de México. Ya lo mencionaba la arquitecta Topelson, es una gran concentración de habitantes, estamos hablando de cerca de 9 millones, una población flotante de 4 millones, lo que nos da cerca de 13 millones. A la ciudad le llegan 32 metros cúbicos por segundo de agua potable, o potable entre comillas, no todo es potable, pero bueno. El 70% aproximadamente proviene de fuentes subterráneas, vamos a ver un poquito más adelante la situación del acuífero, y tenemos el orden de 35 a 40% de fugas. Ahora mucho se critica que el tema de fugas es un tema que no le ha dado atención el gobierno local, pero hay que considerar que parte de estas fugas se dan en los propios domicilios, no corresponden nada más a las fugas en las redes de distribución, sino una parte de estas fugas se da en las instalaciones de los domicilios. Sabemos que es una cuenca endorreica, no solo la Ciudad de México, sino el Valle de México es una cuenca endorreica, es una cuenca cerrada donde no tiene salidas artificiales de agua, salvo por los pocos flujos subterráneos que se puedan dar, y por ello se ha tenido que importar agua potable y exportar las descargas a través de las salidas del agua residual del valle. Bien, ¿cómo funciona más o menos el sistema? Entonces, antes que nada quiero empezar a explicar algo que es muy importante. Hablamos de basura y hablamos de residuos sólidos. La basura sí existe. ¿Sí? La basura es, incluso definido por la Real Academia Española, por varios conceptos, pero el que me llama la atención sobre todo es el de cosa repugnante o despreciable. Todos nos sentimos eso cuando hablamos de la basura. Sin embargo, oficialmente no se habla de la basura, no hay ley de basura, no hay nada que respecte a la basura, y sin embargo, todos trabajamos con ello. Hablamos de residuo, donde la misma Real Academia Española se refiere al residuo como parte, porción, aquello que depende de alguna actividad o proceso. Pero nosotros tenemos nuestras leyes. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, ahí en el título primero y demás, habla del residuo como un material
o algo que casi lo podemos entender como que es el resultado de un proceso principalmente productivo. En el caso de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos, esta ya la maneja como el residuo de una actividad más bien habitacional, ¿sí? O también comercial, más urbano. De hecho, maneja el concepto urbano específicamente como los generados, aquí me voy a permitir leerlo, perdón, los generados en las casas de habitación específicamente, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro del establecimiento o en la vía pública. También en la vía pública hay residuos sólidos. Hay basura, pero no sé por qué nadie mete la mano. Perdón, en la vía pública, que generan residuos con características domiciliares y los resultados de la limpieza de las vías centrales públicas, etc. Exceptuando aquellos los que son de otra índole. Los que son de otra índole son los residuos de momento especial, los residuos incompatibles y los residuos peligrosos, que no me voy a meter con ellos porque voy a hablar de los residuos sólidos. Para poder solucionar el problema hay que entender cómo funciona. Y el asunto es que en el Distrito Federal el sistema de limpia es relativamente sencillo. Voy a hacerlo más o menos gráfico. Todos generamos basura en un comercio, en una vivienda, y esta la depositamos en algún bote de basura, como le llamamos, o contenedor, nombre oficial. Y también se genera basura en la calle, perdón. Y esta basura es producto principalmente del polvo, de las hojas, de aquella bolsita de papas que tiramos en la calle, ¿sí? Y es lo que de alguna manera los barrenderos con sus carritos o las barredoras recogen en el sistema. Todo esto, ¿sí?, se concentra en un cuello de botella que son los camiones recolectores. Entonces, el punto central del sistema de recolección son precisamente esos camiones. Esos camiones recolectores realizan su transporte y después vacían, ya sea en plantas de transferencia o en disposiciones finales, llámese tiraderos abiertos, llámese rellenos sanitarios, etc. Y las plantas de transferencia a su vez llevan a los tiraderos. Y ahí queda, si se fijan, la basura la estamos almacenando. No la estamos deshaciendo, ni la estamos desapareciendo. Me pidieron que me tocara más en la parte de movilidad. Yo puse ahí en el título accesibilidad, porque en un momento más va a quedar un poco más claro por qué el cambio de concepto. Para ver la ciudad desde este punto de vista, hay que considerar que la ciudad es un ecosistema urbano que presenta características que lo hacen altamente sofisticado. Es, por supuesto, un ecosistema espacial, porque es como la materia prima sobre la cual se va construyendo. Es un ecosistema dinámico, lo cual intuitivamente es muy claro, pero cuando empezamos a analizar por qué es un ecosistema dinámico, nos damos cuenta que la enorme cantidad de variables y procesos que funcionan simultáneamente para darle vida a la ciudad están evolucionando, se están moviendo de manera permanente. De hecho, muchas de estas variables y muchos de estos procesos no solamente dependen de variables y procesos distintos, sino también de valores pasados de la misma variable. Les doy un ejemplo muy sencillo. La cantidad de emisiones contaminantes que tenemos un día dado, ¿no?, en la ciudad es una función de una enorme cantidad de variables, pero por lo menos, para aclarar este punto, es una función de la cantidad de emisiones contaminantes que se genera ese día, pero también de la acumulación de los contaminantes del día anterior. Entonces, aparte de la contaminación que no pudo ser ni dispersa ni asimilada por la cuenca atmosférica. Y entonces tenemos una variable, un valor de la variable emisiones contaminantes del día anterior que se suma
al valor de la variable el día siguiente. Y entonces esta dinámica lo hace bastante más complejo. Bien, mal, contaminante, lo que ustedes gusten mal, pero es un mundo de oportunidades. Cuando hablamos de energía, yo quisiera saber, yo puedo asegurar que ninguno de ustedes hoy en la mañana dejó la regadera abierta. Los puedo así asegurar. Pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros dejamos la luz prendida? Ya no me atrevería a poner la mano sobre el fuego. Entonces, aquí, cuando hablamos de energía, hablamos de todo. Hemos hablado de la basura, energía. Hablamos del agua, energía. Hablamos de la sustentabilidad, estamos impactando la energía. Me pareció muy interesante el ejercicio de respiración que tuvimos hace un momentito, hace un ratito, que me gustaría que lo repitieran. Pero yo me preguntaría, oye, ¿el sistema de aire acondicionado nos está haciendo renovación de aire? Ah, caray, chihuahua. Porque entonces nos recordamos que hay 4 conceptos de confort. ¿Cuáles son? Luz, humedad, temperatura obviamente, y calidad del aire. Calidad del aire, ¿eh? Ya escuchamos una ponencia muy profunda de lo que es la contaminación que estamos produciendo por nuestro ambiente. Simplemente respiramos, estamos contaminados, ¿eh? Entonces, y bueno, y el otro es ruido, que son los 4 elementos básicos del confort. Y todos están relacionados con el negocio. Cuando cuando me dijeron tienes que hacer una ponencia sobre energía, alairero, sobre todo esta temática, pues me puse a trabajar, pues rápidamente agarré algunas de mis ponencias anteriores y dije, no, pues vamos a platicar de energía. Vamos a hablar de que la energía es un elemento dinámico, que es sumamente complejo. Cuando tenemos un control personal y control empresarial. Tengo buenas y malas noticias. Empiezo con las buenas, que soy el último ponente, así que con eso terminamos. Y las malas son para mí que después de todo lo que tuvimos esta mañana, tratar de tenerlos un poco despiertos. Así que vamos a hacer una plática un poco multicultural. Voy a hablar un poco en hebreo para que se despierten de aprender algo de nuestra cultura. Voy a hablar un poco al uruguayo, que de ahí vienen mis padres, al porteño, que fue mi última misión acá en el continente, y capaz un poco de lo que aprendí de los últimos 2 meses que estoy acá en México, más que nada que acá no pasa nada. Así que vamos a ir directamente a hablar un poco de la ecología urbana en Israel. Y voy a empezar con un dicho que dijo Ricardo Hausmann, uno de los economistas parece más interesantes a nivel mundial, profesor en Harvard y también era ex ministro venezolano. Y en su visita a Israel hace unos años dijo lo siguiente: lo que es sorprendente de Israel es la capacidad de tomar deficiencias y convertirlas en expertise, pericias. Y me parece que una de las cosas interesantes realmente de Israel es poder realmente mostrar lo que logramos con tantos pocos años desde que nosotros existimos. Somos un país pequeño, se habló mucho de la población acá en DF, ni llegamos a esa población, aunque hacemos mucho esfuerzo. En el último año llegamos a 8 millones, pasamos los 8 millones y espero que uno de nuestros brains no se escaparon a Estados Unidos o a Canadá a hacer un postdoctorado y quedamos más de 8 millones, pero es algo que realmente muestra lo chiquitos y realmente lo poco que podemos hacer con la población que tenemos. 21.000 kilómetros cuadrados, pueden empezar a compararlo con cualquier otra región acá en México y ven que no llegamos a nada. Jóvenes de 65 años,
Y con todo eso tenemos, me parece, mucho para mostrar y contribuir al mundo, también en la parte de ecología y en las 4 temáticas que se habló durante esta conferencia. Así que vamos a ir directamente en los próximos 15 minutos, y claro, Laura ya se puede empezar. Voy a tratar de cubrir parte de lo que estamos haciendo en Israel para darles ideas que puedan utilizar después en su case study de Santa Fe en general, para que entiendan cómo se hacen las cosas en Israel para mejorar, puede ser para tomar ejemplo o solamente para un conocimiento general.